a ver una parte, lo han catalogado como el Evangelio de Oseas. Se ve la historia ahí del pueblo de Israel y las buenas nuevas que trae este profeta, ¿sí? El mensaje, pues, es relativo al capítulo 11 del libro de Oseas. Este mensaje lleva por nombre el amor de Dios infinito y restaurador. Vamos a orar para poner este mensaje en las manos de Dios. Señor, Padre nuestro, Dios eterno, que tu palabra el día de hoy sea como un bálsamo para nuestro corazón y nuestra alma. Permítenos gozarnos en tu presencia, que tu Santo Espíritu nos llene del conocimiento de tu voluntad. Dispón nuestro entendimiento espiritual y no permitas que el que está hablando diga cosas que tú no dijiste. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver este libro, específicamente el capítulo 11. Este libro fue escrito aproximadamente 750 años antes de Cristo, ¿sí? El nombre de Oseas significa salvación, salvador, ¿sí? Como el nombre de Josué, como el nombre de Jesús, ¿sí? Pues aquí en este caso, Oseas profetizó en el reino del norte, es decir, Israel, ya estaba el reino dividido y empieza a ver, pues cada reino tiene sus profetas. Oseas comienza a profetizar en el reino del norte, fue contemporáneo de Isaías y Miqueas, que eran en el reino del sur, allá en Judá, ¿sí? Su ministerio abarcó los reinados de Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías, que eran de Judá, y de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. Este libro comprende aproximadamente 25 años de predicaciones, escritos, y prácticamente todo es poesía. Hace muchas alegorías, simbolismos a todo lo que fue la historia de Israel, todo cómo había llevado ahí su vida. Y dentro de este contexto histórico, este rey Jeroboam II, pues obviamente, como conocemos la historia de Israel, se moría un rey y comenzaba a reinar su hijo, y se moría ese y comenzaba a reinar su hijo, y así sucesivamente. Entonces, viendo un poquito la historia de este Jeroboam II y sus antepasados, pues, yéndonos un poquito atrás, su papá fue Joás, su abuelo fue Joacás y su bisabuelo fue Jehú, ¿sí? Jehú, pues todo esto está en la historia básicamente en Segunda de Reyes, ¿sí? Segunda de Reyes 10:29 nos dice, con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam e hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros que estaban en Betel y en Dan. Versículo 35 de Segunda de Reyes, ¿sí? Capítulo 10 dice, y durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya Joacás sería el abuelo de este Jeroboam II, donde es parte de nuestra historia, de nuestro contexto. Dice, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Este es Segunda de Reyes, capítulo 13, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Versículo 9 dice, y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó Joás, su hijo. Este ya es el papá de Jeroboam II, ¿sí? Reinó en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. ¿Y qué hizo? Pues lo mismo que los demás. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados y en ellos anduvo. Total, muere
es sepultado con los reyes de Israel y entonces comienza a reinar en su lugar Jeroboam II, su hijo, ¿sí? Entonces, en los versículos 23 y 24 de Segunda de Reyes 14, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, vemos estas generaciones de reyes que una tras otra siguen haciendo lo malo delante del Señor. Sí, aproximadamente fueron 150 años seguidos, consecutivos, donde el pueblo de Israel, ¿sí?, no había estado dispuesto a dejar los ídolos, abandonar las prácticas que tenían para con Baal, ¿sí? 150 años, nomás imagínate la paciencia del Señor para con esto, ¿sí? Ellos se habían olvidado y se inclinaban, como dice la Escritura, ante el leño, ante el metal, ante obras de manos de hombres, ¿sí? Olvidándose de ese Salmo 115 tan hermoso que nos dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dice, los ídolos de ellos son oro, plata, ¿sí? Madera, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz, no respiran, ¿sí? No hablan con su garganta, tienen manos y no palpan, los tienen que llevar de un lado para otro, tienen pies y no caminan. Ellos se habían olvidado de todo eso, ¿verdad? Entonces, pues esa era la triste historia de este pueblo en todo ese tiempo. Entonces, Dios toma a Oseas y pues es muy impresionante como para simbolizar la historia, la relación que Dios tenía en ese momento con el pueblo de Israel, ¿sí? Pues hace que Oseas se case con una mujer, Gomer, que al final pues le iba a ser infiel, ¿sí? Al final de esto le iba a ser infiel. Entonces, bueno, pues es una tremenda similitud que hay entre la relación que lleva Oseas en su vida práctica, ¿sí?, en la relación que lleva Dios con el pueblo de Israel. Aquí el profeta, pues no es lo mismo cuando uno habla de algo que leyó a alguien que habla de algo que vivió. Tú cuando escuchas algo que alguien dijo, bueno, pues lo platicas de alguna manera, pero cuando vives algo que te tocó vivir, difícil, ¿sí?, lo explicas a la gente de otra manera. Así había sido conmovido el espíritu de Oseas en su vida, y de esa manera era que él llamaba ahora al pueblo de Israel, con conocimiento de causa de lo que significa la traición, con conocimiento de causa que significa el que no te hagan caso, con conocimiento de causa de lo que significa un hijo rebelde, ¿sí? Entonces todos sabemos esa historia, ¿sí? Y bueno, pues en esa historia de matrimonio, Oseas tiene 3 hijos, ¿sí? Y Dios le dice, yo te voy a dar hijos, pero yo le voy a poner el nombre, ¿sí? Al primer hijo, dice aquí que le va a poner Jezreel, que significa Dios dispersa. Ese es el primer hijo, Dios dispersa, ¿sí? El segundo es una hija, y le dice Dios, le vas a poner por nombre Lo Ruama, que significa no más misericordia. Esto nos indicaba que Dios no se iba a compadecer más de la nación rebelde que era Israel. Los iba por un tiempo a dejar bajo la mano de los asirios. Ellos de alguna manera tenían alguna relación con los asirios, les pagaban. Nos lo explica el libro de Oseas,
pero aún así los asirios los traicionan, los invaden, y bueno, pues esa era la parte de la falta de misericordia de Dios en el justo juicio contra el rebelde pueblo de Israel. Y el tercer hijo, para cerrar con broche, pues no de oro, ¿verdad? Sino de, pues una triste realidad. Al tercero le va a poner Lo Ami, que significa no mi pueblo, no más mi pueblo. Es decir, una ruptura de la relación con Dios, una ruptura de la relación del pueblo de Israel, una ruptura como la de Adán. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Esa ruptura de esa relación, esa ruptura de este pueblo con Dios, esa ruptura con la que nosotros nacemos, ¿sí? Esa ruptura y esta familia representaba este símbolo profético de la relación que Dios tenía con Israel. Y en este tipo de relaciones, ¿sí? Hay que resaltar que es una relación que va progresivamente, ¿sí? El primero corresponde a juicio, es decir, los iba a dispersar, ¿sí? El segundo corresponde a esa tolerancia pasiva que iba a tener Dios con el pueblo de Israel, de dejarlos prácticamente abandonados, digámoslo entre comillas, a su suerte, ¿sí? Y posteriormente, el siguiente era no mi pueblo, ya no más relación, ¿sí? Sin embargo, bueno, esto no era nada más así porque sí, ¿sí? Realmente la decadencia del pueblo de Israel había sido mucha. Si nosotros vemos en este libro, en el capítulo 4, ¿sí? Están algunas de las acusaciones que el profeta hace, ¿verdad? Sí, dice, estas eran, no había verdad, no hay conocimiento de Dios en la tierra, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se sucede. Y esto no es diferente el día de hoy. Si tú el día de hoy ves el telediario, de repente en los titulares te van a decir esto: homicidio tras homicidio, violaciones, injusticias. No hay mucha diferencia entre aquel Israel y el Monterrey de ahorita que estamos viviendo, ¿sí? Es tiempo de que reflexionemos en nuestra conducta, es tiempo de reflexionar en nuestro caminar. La gente es muy fría hoy en día con relación a sus intereses, con relación a los intereses de las demás. En ese tiempo los intereses de las personas pobres estaban pisoteadas, ¿sí? Es una situación triste, como lo es el día de hoy, ¿sí? Dios también traía juicio sobre los sacerdotes, sus sacerdotes, ¿sí? Dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Se está refiriendo al pueblo que va a ser destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién era el responsable de llevarlos en ese conocimiento a los caminos del Señor? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Dice enseguida, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Sí? Los responsables, ¿sí? Somos nosotros que estamos proclamando el evangelio. Esa palabra de Dios que tiene que ser limpia, esa palabra de Dios que tiene que ser conforme a las escrituras. Hay ahorita algunos evangelios light, hay algunos evangelios en donde están centrados en la persona y no en Dios. El castigo va a ser fuerte para esas personas. Necesitan volverse de sus caminos, necesitan arrepentirse y volver a la verdadera y sana doctrina que pone a Dios, que pone a Cristo, ¿sí? En el lugar que le merece, por encima de todo. Por encima de todo trono y potestad está Dios y está Jesucristo, ¿sí? Entonces se habían olvidado del conocimiento.
¿sí? Conforme a la grandeza, dice la Escritura, así pecaron contra mí. ¿Sí? En ese tiempo Israel pues era un pueblo próspero, había abundancia y bueno pues dice de aquí de los sacerdotes, del pecado de mi pueblo comen. Son palabras duras, ¿sí? Dice, y en maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras, ¿sí? Entonces estos líderes que había ahí, de la autoridad, del sacerdocio, eran líderes corruptos, eran líderes que se habían entregado a las riquezas deshonestas, eran líderes que habían ocasionado odio entre las clases, los pobres eran pisoteados, los ricos eran fríos. Entonces, bueno, pues dice también el libro de Oseas, en una parte dice, voy a terminar con todas sus fiestas, y las empieza a enumerar, las de los vales, los sacrificios, las lunas, pero también dice, si tú te fijas, el día de reposo. Dice el día de reposo, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel rendía culto a Jehová, y luego seguía con las demás fiestas, ¿sí? Entonces, pues es una situación en donde, haz de cuenta como que después de escuchar este mensaje, después de escuchar la palabra de Dios, nos volvemos y el lunes ya estamos otra vez haciendo maldades en la oficina, portándonos mal con la esposa, con los hijos, defraudando a los compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces eso era lo que prácticamente llevaban. Iban a la iglesia, al culto, a la sinagoga, nada más para palomear el pendiente y después seguían con sus vidas, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una situación triste la que se llevaba en aquel momento. Ahorita es un momento, al estarlo escuchando, reflexionemos sobre nuestras actitudes, que reflexionemos sobre nuestra manera de vivir y nos volvamos a los caminos del Señor. Ok, entonces, bueno, continuando con esto, pues en el capítulo 9, ¿sí? Se nos habla, como en otras partes de este libro, del juicio que traía Dios sobre el pecado, y en el capítulo 10 se nos habla sobre la cautividad de Israel, ¿sí? Y como siempre ocurre en la mayoría de lo que leemos en la Escritura, ¿sí? La esperanza de una restauración se muestra conforme al inmenso amor y la misericordia de Dios. En los versículos 14 al 23 del capítulo 2 nos habla de la misericordia de Dios, ¿sí? Nos dice específicamente que existe una puerta de esperanza, ¿sí? Esa puerta de esperanza es Jesucristo. Esa puerta de esperanza que nos habla es Jesucristo. Con todo este contexto histórico en el cual estaban metidos este pueblo de Israel, en el cual en el mundo de hoy estamos metidos muchas personas, ¿sí? Con todo eso, el amor de Dios infinito y restaurador se muestra en este capítulo 11 del libro de Oseas, ¿sí? Entonces, nos muestra cómo Dios siempre está al pendiente del pueblo de Israel. Vamos a sacar nuestra Biblia, por favor, y vamos a leer este capítulo 11 del libro de Oseas. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Sahumerios son cosas aromáticas que ofrecían. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida.
No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y no entraré en la ciudad, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Este hermoso capítulo, ¿sí? Pues es de resaltar primeramente que es Dios quien habla en todo este capítulo, ¿sí? Y describe con amor todos los cuidados que él tuvo para con Israel. Los primeros 4 versículos nos hablan de la infinita misericordia y fidelidad que tuvo Dios para Israel. La expresión yo lo amé nos muestra la elección de Dios para con su pueblo. Esta expresión yo lo amé encierra varias cosas que las vemos en las escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 nos dice, porque tú eres pueblo santo. Santo sabemos que significa apartado, apartado para Dios. Dice, apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Yo le amé. Éxodo 15:16. Sabemos que Éxodo 15 es el cántico de Moisés después de atravesar el Mar Rojo. Y dentro de ese cántico dice, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. En palabra rescataste, ¿sí? En otras versiones aparece como que tú compraste, ¿sí? Como dice la Escritura, por sangre habéis sido comprados. Dios nos compró, Dios nos adquirió, ¿sí? Esta expresión de yo le amé también involucra lo que dice Amós en su capítulo 3, versículo 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y esta palabra conocido, pues es esa palabra hebrea que significa intimidad, que significa algo más del simple conocimiento intelectual. Es una relación profunda de Dios para con nosotros. Ese amor de Dios libre, soberano y espontáneo que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Es esta relación, como podemos ver, también es progresiva. Desde un yo te escogí y luego un yo te compré y ahora un yo te conocí, ¿sí? Esa relación progresiva que existe entre el pueblo de Israel, ¿sí? Y nosotros. Sin embargo, pues continúa diciendo este capítulo 11, ¿sí? Que cuanto más te llamaba, más te alejabas de mí, ¿sí? Dios enviaba a sus profetas al pueblo de Israel y el pueblo desechaba estos profetas, ¿sí?
Si recordamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, la palabra de los labradores, que dice, a unos golpearon y a otros mataron. Esa fue la vida de los profetas. Ese fue el juicio que después nuestro Señor Jesucristo trajo aquí sobre este pueblo de Israel que tanto había dañado a los profetas, ¿sí? Entonces, bueno, pues, sin embargo, también en esta relación con Dios hay progresividad, así como la hubo en escoger, así como la hubo en adquirir, en comprar, en rescatar, así como la hubo en conocer, ¿sí? También podemos decir que nosotros primeramente somos llamados hijos del Padre, nosotros somos sus hijos, pero ahora en estos tiempos postreros, ¿sí? Estamos hablando de la novia, esa novia que Dios está preparando para las bodas del Cordero, ¿sí? Esa celebración de la cual, pues, yo te pido que no te quedes fuera. Yo te pido que rectifiques caminos. Yo te pido que te vuelvas a Dios y estés en esa celebración en la que muchos estaremos en esa relación que ahora como novia vamos a tener con el novio que es Jesucristo. Sí. Pero bueno, regresando a nuestra historia, cómo era el pueblo de Israel rebelde, ¿sí? Y si nosotros vemos un poco y nos preguntamos cómo era la situación de un hijo con los padres, de un hijo rebelde con los padres, ¿sí? Porque la relación era de un hijo, dice ahí la escritura, te llevaba caminando de la mano, como cuando llevas a un niño pequeño que no puede caminar, que apenas se está enseñando a caminar, lo tienes que sostener de la mano porque por sí solo no puede. Efectivamente, así era el pueblo de Israel, ¿sí? Pero cuando ya crece, en vez de ser agradecido, se vuelve rebelde. Y un hijo rebelde, ¿cuál era su castigo dentro del pueblo de Israel? Si nosotros vemos Deuteronomio en el capítulo 21, nos dice, si alguno tiene un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo mío es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Eso era. Sin embargo, ¿sí? La misericordia de Dios está por encima de todo pecado del pueblo de Israel. Es más poderosa la misericordia que el pecado del pueblo de Israel. Con todo eso, dice la Escritura, enseñaba a andar a Israel tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidara. ¿Sí? Toda esa prosperidad que tenían y que Dios les había dado, ¿sí? Se les olvidó que era Dios el que los sostenía. Se les olvidó que era Dios el que los protegía. Se fueron a buscar a los asirios, se fueron a buscar a hacer alianza con los egipcios, en lugar de darle su lugar a Dios. Dice el mismo libro de Oseas, me pediste un rey y te lo di, pero en mi ira lo deseché. Está hablando de Saúl. Con un profeta te saqué de Egipto, dice. Está hablando de Moisés. Entonces, pues a veces así somos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo eres tú? ¿Cómo soy yo cuando no tenemos problemas? Porque cuando tenemos problemas, el primero que sí nos acercamos es a Dios para que nos lo arregle, porque somos cristianos, tenemos que pedirle a Él. ¿Sí? Y me recuerda un mensaje de mi tocayo José Luis García hace poquito, ¿verdad? De que tenían problemas y córrele con Dios, pero llegó el momento en que
a pesar de sus problemas, es bueno, quítame el problema, pero no te metas en mi vida. ¿Cómo? O sea, ayúdame, pero no me cuestiones. Y no es una relación digna la que se lleva de esta manera con Dios. Dios es claro y transparente en sus cosas. El que se aleje del pecado hallará misericordia. No podemos vivir en el pecado y pretender que la misericordia de Dios siempre y por sobre todas las cosas esté sobre nosotros. Tenemos que reflexionar. Hay pecado, sí, pero tenemos que ser conscientes de ese pecado, arrepentirnos de ese pecado y buscar el rostro de Dios para que nos encamine. ¿Y cómo lo buscamos? Leyendo su palabra, estando en oración, inscribiéndonos en este reto 2021 de leer la Biblia en 124 días. ¿Cómo vamos a conocer lo que Dios quiere si no leemos la Biblia? Está este reto y vamos a concluirlo. Entonces, bueno, pues después de todo esto, continuando con la historia, el justo juicio de Dios iba a entregar el reino del norte a los asirios. Este es el primer hijo y casi el segundo. Los iba a dispersar y no iba a tener misericordia de ellos. ¿Sí? Entonces, dice aquí, Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. ¿Sí? El pueblo, ¿sí?, estaba adherido a esa rebelión contra mí, dice el versículo 7 de este capítulo 11. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere obedecerme. Jeremías 8:5 lo pone de esta manera, dice, ¿por qué este pueblo mío de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse? Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Es algo como que, oye, pues sí, ten cuidado porque Dios te va a castigar, y pues así lo enseñan a uno, ¿verdad? Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, pero pues uno crece con eso de que Dios te va a castigar, pero sigue haciendo lo malo. O sea, como que fue algo que iba ahí, pues te lo digo nomás para que lo escuches, pero pues si le quieres hacer caso, bien, y si no, también. Entonces, así es como iba caminando este pueblo, ¿sí? Sin embargo, dentro de toda esa maldad, dentro de todo ese castigo, dentro de todo ese juicio que Dios iba a mandar a estos muchachos de Israel, dentro de todo eso, ¿sí?, sigue lo que para muchos, yo también me incluyo, está el versículo más grande y sublime del libro de Oseas, que nos muestra el gran amor de Dios. Este versículo 8, en donde Dios se hace una pregunta: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Zoín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí está el corazón de Dios siendo mostrado, como dijimos ahorita, transparente. Tú pecas, le duele. Tú pecas, se entristece. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios que dice: tú mereces todo castigo. Todos merecemos el castigo a nuestros pecados, a nuestra rebeldía. Pero ahí está Dios, hablando y hablando y hablando.
ahí está Dios diciendo, ¿cómo puedo yo hacerte mal? ¿Cómo puedo yo abandonarte? Una pregunta retórica que todos sabemos la respuesta. Dios no abandona a nadie. Dios siempre está al pendiente, como la lluvia sobre buenos y malos, como el sol sobre justos e injustos. Así está Dios, al pendiente del justo, al pendiente del impío. Sí. Nunca estamos solos. El justo, pues póngase a cuentas con Dios. El impío, vuélvase a Dios para estar todos en comunión. Con relación a lo que dice este versículo 8 en cuanto a Atma y a Seboín, ¿cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboín? Haciendo un poquito de remembranza, ¿sí? Estas ciudades las encontramos en Deuteronomio 19:23, que fueron junto con Sodoma y Gomorra las que el Señor Jehová destruyó en su furor y en su ira, ¿sí? Entonces, este es nuestro Dios, el que conforme a la promesa que hizo Abraham, va a bendecir a todas las naciones de la tierra, todo a través de su Hijo Jesucristo. Nos sigue diciendo, la Escritura dice, no ejecutaré mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Normalmente el hombre de hoy, en lo que al castigo se refiere, es, digámosle de alguna manera, destructivo. Si una persona o un país va y quiere hacerle la guerra al otro, pues el otro va a buscar destruirlo, va a buscar desaparecerlo, ¿sí? En vez de buscar una manera de arreglar las cosas. Dios siempre busca una manera de arreglar las cosas, siempre tiene puertas de advertencia, ¿sí? Siempre tiene mensajes que nos advierten sobre lo que nos puede pasar. Si seguimos o no seguimos, si hacemos caso o no hacemos caso. Dios es Dios y en su infinita misericordia, ¿sí?, nos hace un llamado hoy para la reflexión de cómo llevamos nuestra vida, de cómo estamos caminando para volvernos a Él, ¿sí? Entonces, el versículo 10 nos dice, Dios se levanta como pastor, guía, defensor de su pueblo. Tú y yo somos su pueblo, que no se te olvide, ¿sí? Tú y yo tenemos que tener los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Dice este versículo, dice, su llamado es poderoso, como un rugido de león, ¿sí? Nomás por cultura general me puse yo a checar el rugido de león, ¿sí? El rugido de león, si la tierra fuera más o menos aquí en Monterrey, así planita, pues desde Country hasta Solidaridad, más o menos, se escucharía un rugido de león. ¿Sí? Así de poderoso es. Eso es algo para ilustrar, ¿sí?, ese tipo de llamado que va a tener el Señor para con nosotros. Abarca toda la tierra. Su sangre es suficiente para cubrir todo pecado, para limpiar toda maldad. La restauración de la que nos habla Oseas en este libro está en Cristo Jesús. Si vemos el capítulo 14, versículo 4, nos dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, dice, porque mi ira se apartó de ellos. Esta es la conexión con Cristo.
Esta es la conexión que nos lleva a Efesios, capítulo 2. Dice, pero Dios. Ay, esta frase como me encanta. Pero Dios. Hablamos de pecado, hablamos de juicio, hablamos de castigo, pero la Biblia habla de, pero Dios. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios para con nosotros se llama Jesucristo. A través de Cristo alcanzamos la gracia de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Dios estableció el camino para ir en pos de Él. Ese camino es Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese castigo que mereció el pueblo de Israel por su pecado, ese castigo que merecía yo por mi pecado, ese castigo que merecías tú o que mereces o que merecemos nosotros por el pecado. ¿Sí? Y aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que tienen indiferencia su sacrificio en la cruz, hoy yo ruego al Espíritu Santo para que en su infinita misericordia tenga misericordia de ti y de mí. Que quite de nuestro rostro ese velo que no nos deja ver esa inmensa gracia, ese perdón, esa vida que llevó Cristo, ese sacrificio que nos hizo aceptos al Padre. Tu pecado no es más grande que el mío. Tu pecado es perdonable. Mi pecado es perdonable. Está Dios, así como dijimos ahorita, llamando y llamando y llamando. Sí. Así como me escogió, me compró, me adquirió, me rescató, me conoció, así ahorita tiene para ti esta misma posibilidad. ¿Sí? Y yo te digo, no luches más con tu incredulidad y vuélvete a Dios a través de Cristo. Este fue el mensaje de Oseas para el pueblo de Israel. Estás mal, estás pecando, pero hay restauración. Estás pecando, pero aquí está Cristo. Este es el mensaje que hoy tenemos. Este evangelio de Cristo en el libro de Oseas. De pecado y restauración, de muerte y de vida, de luz, de esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de este libro de Oseas podemos, aún con nuestras limitaciones, darnos cuenta de tu gran amor para con nosotros. Que el castigo que merecíamos llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Aún con todo mi pecado, tu corazón, oh Padre, nos dice, ¿cómo podré abandonarte? Y entregaste a tu Hijo, tu único Hijo, tu amado Hijo, para que pagara el precio que yo no podía pagar. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que en tu gran misericordia toques esos corazones que no te conocen y nuestros corazones que sí te conocemos, que se aviven y que te necesitan tanto como los que no te conocen.
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos.